Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, bendiciones para todos y cada uno de ustedes que me van a estar escuchando, viendo a través de este video. Dios me siga bendiciendo sus vidas, su casa, su familia. Les mando un fuerte abrazo con todo mi corazón y les animo y les exhorto para que sigamos adelante buscando cada día el rostro de Dios sobre nuestras vidas. Y es que Dios ha sido bueno con nosotros y sabemos que Dios tiene un propósito y tiene un plan en lo particular en cada uno de nosotros. Y yo quiero animarlo y exhortarlo para que sigamos adelante. Antes de iniciar con el mensaje, quisiera introducirme a través de un canto. Este canto lo canta el grupo Inspiración. Y para mí este canto es un canto de bendición en mi vida personal. Cada vez que yo lo escucho, cada vez que yo lo entono, cada vez que yo lo canto, siento la presencia de Dios de una manera muy hermosa sobre mi vida. Y quiero compartir con ustedes este canto que se llama Aleluya. Y vamos a escuchar este canto y así vamos a seguir para entrar a la palabra de Dios. Amén. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Cántale cántico nuevo al Señor. Te adoramos, Jesús. Cántico de lo más Gracias, profundo de tu Señor, porque tú has sido corazón. bueno con nuestras vidas. Tú has sido maravilloso con nuestras vidas. Aleluya, Señor. Aleluya. Tú eres digno de que todos te adoren. Aleluya, santo, santo, santo. Tú eres digno de que todos te canten. Recibe la gloria, la honra, el honor y todo el conocimiento, Señor. Tú eres precioso. Tú eres precioso, amado Dios. Tú eres hermoso, precioso, maravilloso eres tú, amado Jesús. Aleluya. Te adoramos, Cristo. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, Mi Señor. aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Santo mi Señor. Cántale aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Cántale al Señor tu Dios. Gloria, aleluya. Ahí donde estás, haz un altar para el Señor. Gloria al Señor. Solamente levanta tu corazón. Deposita tu vida delante del Señor. Oh, precioso eres, amado. Ofrécele tu Jesús. vida en un sacrificio agradable al Señor. Tan hermoso eres. Ofrécele al Señor toda tu vida en un Gracias, sacrificio de Señor, por tu alabanza. amor y por tu misericordia.
Gracias porque tú has sido bueno con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Tu vida diste en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y la expiación, Señor, de nuestros pecados. Te adoramos, Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra, rcibe la adoración, porque tú eres el único Dios verdadero. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba, amado Dios. Aleluya, aleluya. Alaba a tu Rey, adora a tu Señor. Aleluya. Eres digno de la gloria, eres digno de adoración. Aleluya. Oh, aleluya, porque gracias ha hecho el Señor en tu vida. Grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida, hermano. Levanta tu corazón, tu alabanza, tu adoración, clama de lo más profundo de tu corazón, de tu ser. Que se escuche el clamor y el gemir de tu corazón hacia tu Rey. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias te damos. Aleluya. 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 Santo, santo, santo. Santo eres, amado Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno. Tú has sido maravilloso con nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Hace días atrás llegué de mi trabajo y, como es costumbre, llegué a mi cuarto y me puse a descansar. Tengo la costumbre de llegar y poner predicaciones, escuchar alabanzas. Y hace días atrás, cuando estaba viendo una predicación, de repente dentro de mí surgió un sentir de escuchar esa canción. Aleluya. Me paré y puse esa canción para escucharla. Y cuando la puse, empecé a alabar y adorar a Dios. Y cuando estaba alabando y orando a Dios, en mi mente vino un pensamiento de una palabra que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Y es lo que quiero compartir contigo en esta tarde. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia y la unción de su Santo Espíritu. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Aquí viene la palabra que resonó en ese momento en mi mente y en mi corazón, y el Espíritu Santo me confrontaba con esta palabra
en el versículo 21 y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El profeta Elías hace una pregunta, se pone enfrente del pueblo de Israel y le alzando su voz, hace una pregunta y un reto al pueblo de Israel, diciéndole: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Oremos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que en medio de tu predicación de tu palabra, tú confirmes tu palabra, Señor, con milagros, con prodigios, con acciones, Señor, de que tú eres un Dios verdadero, que tú eres el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos, que tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio y tú eres el final. Tú, en ti, Señor, habita toda plenitud, en ti habita todo poder, toda gloria y toda honra, amado Jesús. Que tu palabra sea predicada no solamente, Señor, con palabras, sino con de nuevo, Padre. Confirma tu palabra, Señor, en los corazones que van a estar escuchando y viendo, Señor, este mensaje. Que ahí donde estén, en sus casas, Señor, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, cuando vayan a escuchar este mensaje, que ellos puedan sentir la presencia del Espíritu de Dios, trayendo libertad sobre su vida, trayendo sanidad sobre su vida y trayendo una conversión total en sus corazones, y que dejen de claudicar en sus pensamientos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, comienza en el primer versículo diciendo que David ya era un hombre. Vamos a leer los Reyes, primer capítulo, versículo 1. Y cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Aquí la palabra me enseña y dice la palabra que David ya era un hombre de avanzada edad, ya no era un hombre viejo, ya no era un hombre con aquel vigor, con aquella fuerza con la cual enfrentó al Goliat. Ya no era aquel hombre que tenía la fortaleza de ir y pelear con los ejércitos. Ya los años lo habían alcanzado. Ya era un hombre cansado, viejo. Y así comienza el libro de Reyes, en la muerte del rey David. Aquel hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que buscaba a Dios. Un hombre que sentía la presencia de Dios. Un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. A través de los libros de los Salmos podemos ver esos cánticos que aquel hombre llamado David levantaba y le clamaba delante del Dios vivo. Cánticos de alegría, así mismo como de aflicción. Cánticos de enfrentamientos con los reyes, con los ejércitos, también cánticos de victoria que Dios le había dado en la mano. Aquel hombre, ya avanzado de años, estaba a punto de morir. Pero si tú sigues leyendo la historia de Reyes, te vas a dar cuenta que aún este hombre todavía no moría, y ya un hijo de él
estaba usurpando el reinado. Estaba usurpando el reinado de David, que a él no le correspondía. Me llama la atención porque todavía este hombre todavía no muere y ya su hijo estaba peleando el reinado que le correspondía, no a él sino a su hijo Salomón. El sucesor de David al morir iba a ser Salomón. Pero vemos que otro hermano de él estaba usurpando y estaba haciendo una fiesta de coronación de su reinado antes de la muerte de David. La Biblia me habla y me enseña que había un hombre, un profeta, que se dio cuenta de esto. Y fue con la madre de Salomón y le dijo: ve con el rey David, porque este hijo ya está haciendo fiesta, ya está festejando el reinado. Y sabemos que tu hijo Salomón es el próximo que va a suceder, que va a acceder al trono del reinado de David. Y esta mujer fue al frente donde se encontraba David y con una humildad habló al rey David diciendo que él le había prometido que su hijo Salomón iba a ser el próximo rey, pero que aquí un hijo de él ya estaba haciendo fiesta y coronando algo que a él no le pertenecía. Muchas veces hoy en día vemos que hay personas que están tomando o que quieren tomar el lugar que a otros hermanos les corresponde. El reinado no es para ellos. El reinado no es para aquellos. El reinado es para aquel hombre, aquella mujer que conforme al corazón de Dios se deleita en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren o cuántos están usurpando lugares que no les corresponden? Pastores que no son pastores, maestros que no son maestros, profetas que se dicen llamar profetas y no tienen nada de profecía en sus labios de verdad. Apóstoles que ni siquiera son apóstoles en su vida. Y así sucesivamente empieza a suceder. Primera de Reyes, pero me llama la atención en el capítulo 11 de Primera de Reyes, que es donde comienza la apostasía del rey Salomón. La Biblia dice que el rey Salomón cometió un error. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. El rey Salomón tenía un problema en su vida. Y este problema era que le gustaba demasiado las mujeres. Pero dice la palabra que no solamente se conformó con amar a la hija del Faraón, a una mujer extranjera, a una mujer que no le pertenecía al linaje de Israel, al linaje del pueblo judío, sino que la tomó de allá de Egipto. Era la hija del Faraón, pero no conforme solamente con eso, dice la escritura, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom y a la de Sidón y a las Eteas, gente, fíjate bien lo que dice el versículo 2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. El problema era que ellos, a unirse a ese tipo de mujeres de otro pueblo, de otra nación, con otras creencias, con otras actitudes,
El problema era que el corazón del pueblo de Israel se iba a empezar a desviar para al último llegar a adorar a los dioses ajenos y extranjeros. Ese era el problema. Por eso el corazón de Salomón, si tú miras cómo comienza el rey Salomón, era un hombre humilde que buscaba el rostro de Dios. Tanto que Dios lo bendijo de una manera sobrenatural, que dice la Escritura que ningún otro hombre iba a ser tan sabio y tan rico en la historia de la vida de la tierra, que hasta el día de hoy nadie se compara con sus riquezas y su sabiduría. Pero dentro de esa sabiduría, dentro de esas riquezas, tenía un problema en su vida, y era que le gustaban las mujeres extranjeras. Y a raíz de ese problema, Dios era claro. ¿Por qué? Porque conoce el corazón del ser humano. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, y Él sabe de qué problemas tenemos en nuestra vida, en que podemos fallarle a Dios. Por eso Dios advierte al pueblo. Por eso todo el tiempo Dios está hablando a su pueblo, diciendo: ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, ten cuidado con esto en tu vida, porque Dios conoce tu corazón y Él sabe de qué, como dicen por ahí, de qué es lo que estamos faltando en nuestra vida. Por eso en el versículo 2 decía: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegarás a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Por eso la palabra es clara y nos dice: no os unéis a yugo desigual. No te unas a personas que no conocen y que no tienen el temor de Dios en su vida. No te unas con esas personas, porque tarde o temprano harán inclinar tu corazón a sus dioses. Y ahí comienza la situación en la vida. Si tú lees el libro de Reyes, donde hemos estado hablando, después de Salomón, empezó a inclinarse su corazón tras mujeres extranjeras. Dios le habla y le dice que por amor, solamente por amor a su padre David, por ese amor que Dios le tenía a su padre David, por eso no le iba a quitar el reinado mientras él estuviera vivo, mientras Salomón viviera. Pero el día que Salomón muriera, desde ese momento el reinado se le iba a quitar, y ninguno de ellos iba a poder reinar más sobre el pueblo de Israel, por esa equivocación. Y vemos que después la Biblia nos habla de un joven llamado Jorobán. Jorobán es un hombre que totalmente desvió al pueblo de Israel. En el tiempo de cuando muere el rey Salomón, el reinado se divide entre dos: Israel y Judá. Pero Jorobán se queda encargado de las 10 tribus. Pero dice la Escritura que como Jorobán ahora era el próximo rey de esas 10 tribus y quería seguir gobernando a esas 10 tribus, pero que solamente se podía ir a adorar, o solamente se podía ir a ofrecer ofrenda en el templo que Salomón había levantado, y su territorio ya no abarcaba ese templo, él estaba fuera de ese territorio. Entonces, para el pueblo judío poder ir cada año y ofrecer sacrificio como se lo demandaba Dios por el perdón de su pecado,
Ellos tenían que viajar hasta el pueblo donde estaba el templo de Salomón, que Dios había levantado. Es lo que Salomón había levantado a Dios. Y dice la escritura que él tuvo tanto miedo, en lugar de confiar en Dios, que él tuvo miedo de que cuando fueran a ese lugar a adorar a Dios, que cuando estuvieran allí, mejor se quisieran cambiar del rey y se fueran donde estaba el otro rey. Que él hizo una cosa, mandó a levantar a 2 becerros, mandó construir 2 becerros, lo puso en cada esquina de cada pueblo y les dijo al pueblo de Israel: he aquí tu Dios que te ha sacado de Egipto. Esto me recuerda cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto a través de la mano de su siervo Moisés. Dice la palabra que cuando estaban en el desierto, que Moisés subió al monte para recibir los mandamientos, las tablas de la ley. Dice la escritura que cuando estaba allí, en medio de esa comunicación Moisés con Dios, en esa revelación de las tablas de la ley, dice la escritura que Aarón levantó un becerro al pueblo de Israel mientras él estaba allá arriba, teniendo una comunicación con Dios en el monte. Y dice la escritura que Moisés recibió la orden de parte de Dios y le dice: baja inmediatamente porque el pueblo de Israel se ha desviado. Y ciertamente bajó inmediatamente Moisés a ver qué es lo que estaba pasando. Y aquí que un becerro de oro habían levantado para adorarlo como Dios. Me llama la atención, hermano, porque esto no viene desde aquí, viene desde años antiguos, la idolatría, la adoración, y son los mismos dioses disfrazados. Es la misma religión que se ha estado metiendo disfrazada. Es la misma adoración, la misma desviación de parte del reino de las tinieblas para que tú te desvíes de la verdadera adoración de Dios vivo y de aquel hombre llamado Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para el perdón de nuestro pecado. Que no le sigamos, que no le conozcamos como nuestro único suficiente Salvador. Me sigue llamando la atención. Y cuando llegó eso y cosas terribles, Jeroboam mandó a construir a estos 2 becerros y le dijo al pueblo de Israel: he aquí tu Dios que se sacó del pueblo de Egipto, haciendo otra vez la misma falta del pueblo de Dios en aquellos años en el desierto cuando estaba con Moisés. Era la misma estructura. Era la misma religión que estaba levantando otra vez el rey Jeroboam. Era la misma situación. Estaba desviando al pueblo de Israel nuevamente. Pero cuando llegamos aquí, me llama la atención que cuando llegamos aquí en este hombre llamado Acab, en su reinado, fíjate bien cómo comienza su reinado este hombre Acab. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 29 dice: comenzando a reinar Acab, hijo de Orim, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Orim, sobre Israel y Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Orim, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas, fíjate bien lo que dice:
hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reinados antes de él. Y fíjate bien lo que dice el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ebel, el Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Aquí vemos que en el comienzo del reinado Acab, dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y no solamente eso, sino que fue peor que todos los reinos anteriores, todos los reyes anteriores. Él fue el peor de todos. Y no solamente eso, dice porque no le fue por ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. O sea, que superó los pecados de Jeroboam ante los ojos de Dios. Este rey fue el peor de todos. Acá fue el hombre que metió la idolatría a Baal. Él haberse casado con su mujer llamada Jezabel. Él metió, y Jezabel venía con esa idolatría del dios Baal. ¿Quién era Dios? ¿Quién era el dios Baal? En general, Baal era un dios de la fertilidad que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosecha y que la gente tuviera hijos. Aparentemente este dios Baal, llamado Baal, se le atributaba el poder de la fertilidad y se creía que era capaz de habilitar la tierra para producir cosechas más grandes y que la gente pudiera tener hijos. La práctica de la adoración a Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces y se expandió en Israel durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, la cual venía de Sidón. Entonces vemos que a través de este hombre llamado rey Acab se introduce la adoración y la idolatría al dios Baal a través de su esposa llamada Jezabel. Y en ese entonces el pueblo de Israel se encontraba bajo un yugo de escasez. Dice la escritura que el profeta Elías fue y profetizó que no habría lluvia hasta que nuevamente él mismo pronunciase que se abrieran los cielos y descendiera la lluvia nuevamente. Así que vino una gran sequía en aquella época. Una gran sequía que tocó y golpeó a la tierra de Israel. Y en aquel entonces ya estaban desesperadas las personas, ya no sabían qué hacer. Ya no sabían qué es lo que podían hacer. Pero entonces el profeta Elías, levantándose en el monte Carmelo, enfrente del pueblo de Israel, y 400 hombres llamados profetas de Baal, pronunció estas palabras y le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este es el mensaje que traigo. Claudicar significa acabar por rendirse,
acabar por ceder a una opresión o a una tentación. Claudicar significa cojear, ceder, desistir, renunciar a la fe. La palabra claudicar se refiere al acto de ceder y rendirse o de darse por vencido ante una dificultad o un desafío. Claudicar quiere decir que te va a llevar a un acto de ceder, de rendirte, de darte por vencido en la vida ante una dificultad o un desafío en tu vida. Implica dejar de luchar o resistir, y a menudo lleva consigo la sensación de derrota o de fracaso de tu vida o de una situación. En el contexto cultural del Antiguo Testamento, claudicar simboliza una falta de compromiso o de lealtad a las normas divinas o en la cultura israelita. En la cultura israelita antigua se valoraba la firmeza y la integridad y la observancia de la ley en la vida espiritual. El claudicar nos va a llevar a una falta de compromiso y de lealtad a las normas divinas de Dios. El claudicar es la inestabilidad. En estos aspectos era vista como una debilidad grave que podía tener consecuencias definitivas tanto a nivel personal como a nivel comunitario. La Biblia dice en la versión Dios habla hoy, hablando de este mismo versículo, Primera de Reyes, versículo 21, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él, y si Baal lo es, a Él deberán seguirlo. Y el pueblo no respondió palabra. Elías le estaba diciendo: ¿hasta cuándo van a estar jugando con estos dobles juegos? De que un día estás con Dios y al otro día ya estás en pos de Baal. Un día cuando las cosas están bien, oh sí, gloria a Dios. Cuando las cosas están así, gloria a Dios. Pero cuando las cosas no salen como tú piensas, cuando las cosas no salen como tú crees que tienen que salir, tú vas y te empiezas a refugiar en otras circunstancias. Ya no te acuerdas de Dios. Deja de estar jugando. Deja de estar claudicando con tus pensamientos. Es día. Es momento que te afirmes en la fe. Es momento que te afirmes en tu creencia. Si Dios es Dios, síguelo. Si no, entonces déjalo. Pero ya no estés jugando con las cosas de Dios. Es lo que el profeta Elías les estaba diciendo al pueblo: si Dios es Dios, síguelo. Si no, entonces déjalo. Pero ya no juegues con Dios. Claudicar significa vacilar, dudar o ceder ante la presión o la tentación. El claudicar nos va a llevar a ir perdiendo la firmeza o la convicción en nuestra vida. Vacilar o dudar
se asocia con la pérdida de la firmeza y la vacilación, o sea, en la fe o en la conducta. El claudicar nos va a llevar a una vacilación y a una duda, y eso se va a asociar a una pérdida de firmeza en nuestra vida. Ya no vamos a ser personas firmes en nuestra convicción, en nuestra fe, en nuestra creencia. ¿En qué has creído? ¿En qué está fundada tu fe? La palabra dice que nuestra fe tiene que estar fundada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Aleluya. Dos, claudicar nos va a llevar a ceder ante la presión. Implica rendirse o dejar de mantener una condición debido a una fuerza externa. Claudicar nos va a llevar a ceder ante la presión. Vamos a ceder ante la presión. Todos los días hay presión. Todos los días nos encontramos con circunstancias en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en las situaciones que nos rodean. Todos los días hay opresión, todos los días pasan circunstancias en nuestra vida. El cristianismo no es una vida de color de rosas. Jesús mismo lo dijo. Jesús no te prometió que todo iba a ser de color de rosas. Él mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Él jamás te dijo que en el mundo no ibas a tener aflicción. Allí en su palabra dice claramente: en el mundo tendréis aflicción. Él no te prometió una vida, un cristianismo de color de rosa. Él te dijo y te advirtió: en el mundo tenéis aflicción. Pero las siguientes palabras dice: pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. ¿Si entiendes eso, hermano, hermana? En el mundo vas a encontrar aflicción, pero confía en Dios, porque Él ya venció al mundo. ¿Qué es lo que nos enseña eso? Que en el mundo vas a tener retos, en el mundo vas a encontrar circunstancias, en el mundo te vas a encontrar con aflicciones, pero a través de la palabra, a través de la promesa, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él venció y Él triunfó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo trono, para la gloria del Dios Padre. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, porque yo he vencido el mundo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me llama la atención que Pablo le dice a Timoteo en este pasaje, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y si tú miras la palabra espíritu, está con una E minúscula. Cuando es una E minúscula, está hablando del espíritu del ser humano. Cuando es una E mayúscula, grande, está hablando del espíritu de Dios. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y en la palabra espíritu está con la letra E minúscula. Quiere decir que está hablando del espíritu del ser humano, del espíritu del humano que ha sido depositado en nuestra vida. Quiere decir que del espíritu, en nuestro espíritu, en eso que Dios ha depositado en nuestra vida, allí está la fortaleza. Allí está la fortaleza, el Espíritu de Dios, que el Espíritu que Dios nos ha dado, allí en ese Espíritu, allí Dios ha provisto la fortaleza, la valentía, el amor.
Porque dice la palabra, porque no le ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo se conecta a nuestro espíritu, el Espíritu Divino de Dios nos da la fortaleza. El Espíritu Divino de Dios se conecta a nuestro espíritu y da una fortaleza. Nos da una fortaleza, un dominio propio, nos da amor. Nos da el poder para triunfar como hijos de Dios en este mundo. Cuando uno está claudicando en su vida, hay un conflicto entre convicciones personales dentro de ellos. Cuando hay una mente que está claudicando, hay un conflicto interno. Por eso Elías interroga al pueblo sobre la incapacidad de tomar una decisión clara entre seguir a Jehová Dios o a Baal. Es decir, que el pueblo estaba claudicando en su lealtad. Y esto es lo que te quiero decir, hermano. Y esto es lo que llega aquí. El seguir a Dios es tu decisión, es una decisión personal. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu tío, ni tu tía, ni tu primo, nadie va a decidir por ti. Esto es una decisión personal en cada ser humano que tiene que tomar. Cada persona tiene que tomar su propia decisión y dejar de claudicar en su mente. Dejar de estar pensando si sigues a Dios o no sigues a Dios. Deja de estar jugando con Dios. Deja de estar pensando con cosas que no son. Deja de estar pensando tonterías. Si Dios es Dios para ti, entonces síguelo. Y si no te lo consideras a Dios como tu Dios, entonces déjalo. Pero no, con Dios no juegues. Porque aún los ángeles tienen su propia decisión. La Biblia habla de aquel ángel, el ángel de luz, el querubín de luz, llamado Lucifer, que ahora se conoce como el diablo, como Satanás. Él, antes de ser el diablo y antes de ser Satanás, era un ángel de parte de Dios. Dice la palabra que él estaba encargado de la alabanza allá en el cielo de parte de Dios. Pero un día dice la palabra que la maldad halló cabida en él. Y él dijo, subiré y seré como Dios. Él quería ser semejante a Dios. Él quería tomar el trono de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Decidió rebelarse y hacer un golpe de estado allá en el reino de los cielos. Y la tercera parte de los ángeles se vinieron juntamente con él porque también los engañó. Eso quiere decir, hermano, que aún los ángeles toman sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque Dios no quiere a fuerzas a nadie. Dios no quiere personas sin voluntad. Dios nos ha dado el libre albedrío. La libertad a decidir en cada momento de nuestra vida. Si Dios es Dios, seguirlo. Si Baal es Baal, tu Dios, entonces síguelo. En cada decisión de tu vida, en cada momento que tú te levantes, en cada momento que tú vayas a tu trabajo, tienes que estar decidiendo, tienes que estar tomando decisiones. Si Dios es Dios, entonces respeta a Dios y deja de estar pecando. Si Dios es Dios, entonces respeta a Dios y deja de estar fornicando. Si Dios es Dios, entonces deja de estar mintiendo. Y si Dios es Dios, entonces deja de estar haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Si Dios es Dios, entonces toma una decisión definitivamente en tu vida y empieza a seguir a Dios. Pero es momento de dejar de claudicar.
¿Por qué? Porque si estás claudicando, entonces tendrás un conflicto interno de convicciones en tu vida. Si en tu vida no eres una persona de convicción, de seguridad, de certeza en la fe, en la palabra de Dios, entonces serás presa fácil para Satanás y sus demonios. Por último, el claudicar nos va a llevar a perder la fuerza. Se puede manifestar como una pérdida de vigor para mantener una norma o una conducta personal o para seguir un camino espiritual. En resumen, claudicar en el contexto bíblico es un llamado a no detenerse, no rendirse, no vacilar en la fe, sino permanecer firme y resuelto en seguir a Dios en su vida personal. Repito nuevamente, dice, en resumen, claudicar en el contexto bíblico es un llamado a dejar de claudicar, es un llamado a no detenerse, no te detengas, no te rindas, no vaciles con la fe, afírmate en tu fe, sino permanecer firme y resuelto a seguir a Jesucristo como tu único suficiente Salvador y como el único camino, porque dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Te estoy haciendo un llamado a que no te detengas, que no te rindes y que no vaciles en tu vida, en tu fe y en tu creencia en Jesús, sino que permanezcas firmes y resuelto en seguir tu vida como cristiano. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Este es el mensaje. Este es el día que tienes que tomar una decisión. Si Dios es Dios para ti, entonces síguelo. Y si Dios no es Dios y Baal es tu Dios, entonces síguelo a él. Pero con Dios no juegues. Dice: porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Más te vale no haberlo conocido. Más te vale que nunca lo hubieras conocido. Porque con Dios no se juega, hermano. Con Dios no se vacila. Con Dios no se vacila. Con Dios no se juega. Si tú quieres seguirle a Dios en este momento y si no le has conocido como tu Señor y Salvador, voy a hacer una oración y quiero que la digas con todo tu corazón. Y después voy a seguir orando para que Dios bendiga tu vida y te fortalezca en tu vida espiritual. Y si en este momento hay un problema en tu vida, alguna enfermedad, alguna opresión, créele a Dios que Él tiene el poder para sanar y traer libertad sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por todos y cada uno de mis pecados. Reconozco que sin ti, Señor, nada soy. Asimismo, en este momento, Señor Jesucristo, te acepto como mi único suficiente Salvador. Creo y confío en ti, que tú fuiste aquel sacrificio perfecto, agradable al Padre, para el perdón y expiación de nuestros pecados. Asimismo te acepto como mi único suficiente Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
En este momento, Padre, que tú te glorifiques en cada persona, que tú te exaltes, que tú confirmes tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, que toda enfermedad en este momento sea sanada ahora en el nombre de Jesús. Toda opresión del diablo, todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús le ordeno que salga fuera de sus cuerpos. Así mismo, en el nombre de Jesús, fortalece cada vida, fortalece cada persona. Que sean, Señor, restaurados aquellos, Señor, que se han reconciliado contigo. Que sean fortalecidos aquellos que te conocen, fortaléceles para que sigan adelante. Y aquellos, Señor, que todavía están, Señor, dudando en los pensamientos, tráeles claridad en su mente, Padre. Y declaro en el nombre de Jesús que un día vendrán al conocimiento de tu palabra por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Y recuerda esta palabra: deja de estar claudicando en tus pensamientos. Sigue a Dios con todo tu corazón. Bendiciones. Amén.